Hola a todos, bienvenidos a un nuevo short de www Guardia Civil. Hoy vamos a intentar clarificar y conocer un poco más en profundidad ciertos conceptos relativos a un alto tribunal, que no es otro que la Audiencia Nacional. Todos hemos oído hablar de la Audiencia Nacional por televisión y por las noticias, pero son pocos los que conocen en profundidad en qué consiste y cómo funciona este alto tribunal. Vamos a verlo, si os parece bien, a través de este pequeño short. ¿Qué es la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional es un tribunal español con sede en la Villa de Madrid y que tiene jurisdicción en todo el territorio de España. Es un tribunal tanto de apelación como de instancia en aquellas materias que la Ley Orgánica del Poder Judicial le indica, pero en ningún caso se va a tratar de un tribunal de casación como lo es el Tribunal Supremo. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se ideó la Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional fue creada por un Real Decreto Ley el 4 de enero de 1977, el mismo día en que se suprimía otro tribunal similar conocido como Tribunal de Orden Público, que estuvo vigente en los últimos años de la dictadura de Franco y en los primeros años de la transición democrática. La razón primera, la razón principal de su creación, fue la de contar con un tribunal independiente capaz de juzgar los crímenes del terrorismo sin verse afectado por la presión política y social del entorno de la organización terrorista ETA. Algo que se entendió que era imposible llevar a cabo si estos juicios se celebraban en la comunidad autónoma vasca con toda la presión social y todo el entorno del terrorismo etarra. ¿Qué salas componen la Audiencia Nacional? En primer lugar, tenemos el orden jurisdiccional penal, que tiene dos salas, la sala de lo penal y la sala de apelación. Luego tenemos el orden jurisdiccional contencioso administrativo con la sala de lo contencioso administrativo. Y por último, tenemos un orden jurisdiccional social con la sala de lo social. ¿Qué materias jurisdiccionales conoce la Audiencia Nacional? En materia penal va a conocer de determinados delitos contra la corona o contra miembros del gobierno. Delitos de crimen organizado como terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda y delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o tratados suscritos por España, corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles. En materia contencioso-administrativa, va a conocer de algunos recursos contenciosos administrativos contra disposiciones y actos de los ministros y secretarios de Estado. En materia laboral, conocerá en una única instancia de los procesos especiales de impugnación de convenios colectivos, convenios laborales, cuyo ámbito territorial de aplicación sea superior al territorio de una comunidad autónoma. ¿Qué otros órganos jurisdiccionales están íntimamente relacionados con la Audiencia Nacional? El primero de ellos serían los juzgados centrales de lo penal. Estos juzgados enjuician los mismos delitos que la sala de lo penal cuando estos tienen contemplado una pena privativa de libertad menor de 5 años. Son los conocidos como delitos menos graves. También están íntimamente relacionados los juzgados centrales de instrucción. Estos investigan los delitos que luego enjuiciará la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o los juzgados centrales de lo penal. Tenemos también el Juzgado Central de Menores, que enjuicia los mismos delitos que la Audiencia Nacional y el Juzgado de lo Penal, pero cuando se acusa a menores de edad. Tenemos el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que atiende al cumplimiento de las penas impuestas por la Audiencia Nacional o por un Juzgado Central de lo Penal. Y finalmente vamos a tener el Juzgado Central del Contencioso Administrativo, que conocerá los recursos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, órganos y entidades públicas con competencia en todo el territorio nacional. Espero que haber clarificado vuestros conceptos sobre la Audiencia Nacional y que os haya gustado este nuevo short. No dudéis en suscribiros a nuestro canal de YouTube si queréis recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo corto explicativo para afrontar la oposición de acceso a la escala básica de la Guardia Civil. Que tengáis un buen día.